La mañana en que doña Teresa escuchó a su nuera decir que ya no tenía sentido seguir teniéndola en casa, llevaba más de 2 horas despierta. Ya había calentado tortillas, preparado 2 loncheras, planchado un uniforme pequeño y dejado listo el café del hijo al que había levantado prácticamente sola 2 veces en la vida, primero cuando era niño y después, muchos años más tarde, cuando regresó a su puerta con esposa, deudas y 2 hijos pequeños. Nadie en aquella casa podía decir que Teresa había sido una carga. Al contrario, durante 12 años había sido el reloj silencioso que mantenía todo funcionando. Era la primera en levantarse y la última en acostarse. Llevaba a los nietos a la escuela, los recogía, los ayudaba con las tareas, calentaba la comida, lavaba ropa, doblaba calcetines, buscaba medicinas, cuidaba fiebres, esperaba repartidores, abría la puerta, cerraba ventanas, pagaba recibos cuando el hijo no alcanzaba, y todavía encontraba fuerzas para sonreír cuando alguien le decía, casi como si le hiciera un favor, que era una bendición tenerla en casa. Eso era lo más doloroso de ciertas injusticias. No empezaban con un grito, empezaban con una costumbre, con una mujer buena volviéndose tan útil, tan presente y tan silenciosa, que los demás dejaban de verla como persona y empezaban a verla como parte del mobiliario, como una lámpara que siempre está encendida, como una mano que siempre aparece, como alguien que resuelve pero no siente. Teresa había llegado a esa casa después de enviudar. Su hijo Mauricio le juró que sería solo por unos meses, hasta estabilizarse. Habían perdido el alquiler, la niña menor era muy pequeña y la esposa de Mauricio decía que no podía con todo. Teresa abrió la puerta sin pensarlo. Metió sus pocas cosas en el cuarto del fondo, entregó los ahorros que tenía guardados para cualquier emergencia y se puso a ayudar como había ayudado toda la vida, sin llevar cuentas y sin esperar agradecimientos largos. Al principio, sí hubo ternura. La llamaban para todo, la abrazaban, le decían mamá con dulzura, le pedían recetas, consejos, cuidados. Los nietos se dormían con su voz. La nuera lloraba en su hombro cuando faltaba el dinero, y Mauricio repetía delante de cualquiera que sin su madre no habrían salido adelante. Pero el tiempo a veces revela cosas muy feas en el corazón de la gente. Cuando Mauricio consiguió un trabajo mejor, la casa empezó a cambiar. Compraron muebles nuevos, pintaron la sala, cambiaron cortinas, sacaron fotos los domingos, subieron sonrisas a redes sociales y comenzaron a hablar mucho de la vida que por fin merecían. Y en medio de esa vida nueva, Teresa empezó a sobrar. No de golpe. Primero dejaron de preguntarle ciertas cosas. Luego empezaron a comer algunos domingos fuera, sin invitarla, con la excusa de que ella se cansaba mucho. Después la televisión del cuarto de los niños ocupó el espacio donde antes ella rezaba tranquila. Más tarde, alguien sugirió que su cama estorbaba en el cuarto del fondo porque querían convertirlo en estudio. Y sin discutir demasiado, doña Teresa terminó durmiendo en un rincón improvisado junto al lavadero, detrás de una cortina ligera que no tapaba ni el frío ni la humillación. Aún así, siguió ayudando. Siguió despertándose temprano. Siguió haciendo la comida. Siguió esperando a los nietos con la merienda lista. Siguió fingiendo que no le dolía cuando los escuchaba decir que ya necesitaban más privacidad, más espacio, más orden, como si ella no hubiera sido durante años la mujer que puso orden en todo lo que ellos no podían sostener solos. La verdadera herida llegó cuando su cuerpo, después de tantos años, empezó a pedir ayuda. Primero fue la vista. Teresa comenzó a ver borroso. Acercaba demasiado la cara para enhebrar una aguja. Tropezaba con las esquinas, confundía frascos, dejaba el arroz un poco pasado porque el vapor le nublaba todavía más los ojos. El médico
Dijo que necesitaba una operación sencilla de cataratas, pero no podía ir sola. Solo necesitaba una mano que la acompañara, alguien que firmara, alguien que esperara con ella unas horas y la llevara de regreso a casa. Parecía poco después de todo lo que ella había hecho por todos. Pero incluso eso se volvió demasiado. Mauricio dijo que esa semana no podía faltar al trabajo. La nuera dijo que justo tenía compromisos con el colegio de los niños. Uno de los nietos ni siquiera levantó la cabeza del teléfono. Y Teresa, que había pasado media vida acomodándose para no estorbar, dijo que no importaba, que ya verían otro día, que de algún modo se arreglaría. Aquella noche, mientras lavaba una olla despacio para que no le temblaran tanto las manos, escuchó sin querer una conversación en la sala. No eran gritos, no hacía falta. Había frases que herían más cuando se decían con calma. Su nuera comentó que la operación convenía, porque si Teresa seguía perdiendo vista, ya no iba a poder ayudar con los niños. Mauricio respondió que sí, pero que tampoco podían seguir dependiendo de ella para siempre. Después vino la frase que le cambió el alma. La nuera dijo que, si después de operarse Teresa ya no quedaba bien, quizá había que pensar en otro lugar para ella. Otro lugar. Ni siquiera dijeron un hogar, ni siquiera dijeron con quién. Dijeron otro lugar, como si hablaran de una mesa vieja, de una caja, de algo que había servido mucho tiempo, pero ya no combinaba con la casa renovada. Doña Teresa no dijo nada. Secó la olla, apagó la cocina, recogió unas migas de pan que había sobre la mesa. Y siguió en silencio, como siguen las personas que todavía aman a quienes ya comenzaron a lastimarlas demasiado. A la mañana siguiente hizo el desayuno igual que siempre. Le peinó a la nieta menor 2 trenzas perfectas. Le acomodó al niño el cuello del uniforme. Le guardó a Mauricio el almuerzo en un recipiente limpio. Y solo cuando todos salieron, se sentó sola en el borde de la cama improvisada y lloró con ese llanto mudo que no busca consuelo porque ya entendió que nadie viene. Pasaron 2 semanas más. La vista empeoró. Un mediodía, mientras intentaba bajar una sábana de la azotea, tropezó en el último escalón y cayó de lado. No fue una caída aparatosa, pero sí suficiente para dejarla tendida, mareada y con un dolor agudo en la cadera. La escuchó una vecina, doña Elba, que entró corriendo al patio y fue la única que la vio como debía ser vista una mujer de su edad. No como un problema doméstico, sino como una persona asustada. Elba llamó a una ambulancia. Llamó también a Mauricio. No contestó. Llamó a la nuera, dijo que iba saliendo, pero tardó tanto que cuando llegó al hospital, Teresa ya tenía una vía en el brazo y una manta sobre las piernas. Allí se supo otra verdad incómoda. La mujer que había sostenido una casa entera no tenía a nadie realmente disponible para sostenerle la mano. En urgencias pidieron un familiar responsable. La nuera dijo que no podía quedarse toda la tarde porque tenía que buscar a los niños. Mauricio apareció más tarde nervioso, mirando el reloj, hablando del tráfico, del jefe, de lo complicado que era todo. Besó a su madre en la frente con una prisa que dolía más que la ausencia y prometió volver en cuanto pudiera. No volvió esa noche. Quien volvió fue Lucía. Lucía era la nieta mayor, la que Teresa había criado como si fuera hija, mientras sus padres corrían detrás de trabajos, pagos, problemas y cansancios. Teresa la había llevado de la mano al preescolar, le había curado una varicela entera sin dormir, le había enseñado a leer con una Biblia vieja y cuadernos usados, y le había repetido desde niña que una persona se conoce de verdad por cómo trata a quien ya no puede devolverle nada. Lucía estudiaba y trabajaba a medio turno. No tenía tiempo de sobra, no tenía dinero de sobra y tampoco tenía una vida fácil. Pero en cuanto supo que su abuela estaba en el hospital, dejó todo y fue.
Llegó con el cabello recogido deprisa, los ojos asustados y una mochila aún colgada del hombro. Y cuando vio a Teresa en aquella cama estrecha, pequeña, desorientada y tratando todavía de disculparse por molestar, sintió una vergüenza que no era suya, pero le quemó igual. Esa noche Lucía fue la que firmó. Lucía fue la que preguntó por los medicamentos. Lucía fue la que acompañó a la abuela al baño. Lucía fue la que se sentó en una silla incómoda hasta la madrugada. Y Lucía fue la que empezó a entender algo que hasta entonces había preferido no mirar de frente, que la mujer que había cuidado a todos durante tantos años llevaba demasiado tiempo siendo usada. Las pruebas mostraron que Teresa no solo necesitaba atender la cadera, también había que programar la operación de la vista cuanto antes. El médico fue claro. No podía seguir viviendo en una situación de descuido, haciendo esfuerzos y moviéndose sola entre escaleras. Necesitaba reposo, atención, orden y compañía real. Lucía miró a sus padres esperando algo parecido al amor. Recibió incomodidad. Su madre hizo cuentas en voz baja. Mauricio habló de lo difícil que sería reorganizar la casa. Alguien mencionó contratar a una señora por horas. Alguien más insinuó que quizá Teresa estaría mejor en un lugar donde la atendieran bien. Todo sonaba razonable por fuera. Por dentro era devastador, porque nadie estaba diciendo lo que de verdad pasaba. Lo que pasaba era que habían aceptado durante años la ayuda de Teresa como si fuera un derecho, y ahora que ella necesitaba ayuda, todos empezaban a moverse como gente que busca zafarse de una deuda. Lucía no discutió ese día, solo observó. Observó cómo su abuela intentaba no pedir agua demasiadas veces. Observó cómo agradecía cualquier gesto mínimo con una humildad que ya no era virtud, sino costumbre de haber recibido menos de lo que merecía. Observó cómo miraba la puerta cada vez que sonaban pasos, como si todavía esperara que su hijo entrara despacio, se sentara a su lado y volviera a ser el muchacho que una vez lloró en su regazo. Pero los años, a veces, hacen eso. Endurecen a quienes fueron muy amados y dejan esperando a quienes dieron demasiado. Cuando le dieron el alta, el momento más duro no fue salir del hospital. Fue descubrir que nadie quería decir claramente qué iba a pasar con ella. Mauricio hablaba de unas semanas. La nuera hablaba de espacios. Los nietos pequeños preguntaban quién les haría ahora la comida. Y Teresa, sentada en una silla de ruedas con una bolsita de medicamentos en el regazo, entendió por fin que la casa donde había entregado 12 años de su vida ya no la estaba esperando a ella, sino solo a lo que ella hacía. Eso partió algo dentro de Lucía. Y esa misma tarde tomó una decisión que parecía pequeña, pero cambió la historia entera. No permitió que la abuela volviera al rincón del lavadero. Movió sus pocas cosas. Acomodó una cama en el pequeño cuarto que alquilaba cerca del instituto donde estudiaba. Pidió ayuda a una vecina de la iglesia. Aceptó turnos extra. Vendió algunas cosas. Aprendió a administrar medicinas, horarios y cansancio. No era fácil, no era cómodo, no resolvía mágicamente el dolor ni el dinero. Pero por primera vez en mucho tiempo, Teresa volvió a sentirse persona. Volvió a comer sentada a una mesa donde nadie la hacía sentir de sobra. Volvió a escuchar su nombre con ternura. Volvió a dormirse sin miedo a estar ocupando un lugar ajeno. Y aunque lloró muchas noches, ya no lloraba por humillación, sino por ese tipo de tristeza más limpia que queda cuando una verdad se acepta por fin. La operación salió bien, la recuperación fue lenta, hubo días de mareo, de cansancio y de lágrimas discretas al descubrir que el mundo todavía podía verse nítido. Teresa pasó semanas mirando detalles pequeños como si los estuviera conociendo por primera vez.
Una taza con flores, la costura de una cortina, la cara cansada y dulce de Lucía cuando se quedaba dormida estudiando en la mesa. Allí empezó también otra herida para la familia. No una herida de dinero, ni de escándalo, una herida de espejo. Porque mientras ellos seguían con su vida, resolviendo horarios, pidiendo favores a otras personas para cubrir todo lo que Teresa antes hacía gratis, empezaron a notar el hueco real que ella había dejado. No solo faltaban sus manos, faltaba el alma que había sostenido la casa, faltaba el desayuno a tiempo, la ropa encontrada, la palabra justa, el orden silencioso. Faltaba esa presencia que parecía pequeña hasta que desaparecía. Y sin embargo, lo más duro no fue eso. Lo más duro fue que Lucía nunca usó a la abuela para humillarlos, nunca los señaló delante de otros, nunca convirtió el dolor en espectáculo, solo cuidó. Y a veces eso condena más que cualquier grito. Pasaron algunos meses. Llegó mayo. En el Instituto de Lucía organizaron un acto sencillo por el Día de las Madres para reconocer a las mujeres que habían marcado la vida de los alumnos. Cada estudiante podía invitar a una persona importante. Hubo madres jóvenes, tías, hermanas mayores, una vecina, incluso una maestra jubilada. Lucía invitó a Teresa. Doña Teresa quiso negarse. Dijo que no tenía ropa para ocasiones así. Dijo que se cansaba. Dijo que esas cosas eran para otras personas. Lucía no discutió demasiado. Solo le arregló el cabello con la misma ternura con que Teresa se lo había arreglado a ella cuando era niña. Le puso una blusa clara, le tomó el brazo con cuidado y la sentó en la primera fila. Durante casi todo el acto, Teresa estuvo incómoda. Sonreía poco. Aplaudía despacio y bajaba la vista cada vez que alguien hablaba de sacrificio materno, como si esas palabras le quedaran grandes después de todo lo que había vivido. Hasta que llamaron a Lucía. La muchacha subió al escenario con una hoja temblando entre las manos. Al principio su voz salió débil, luego se afirmó. Y frente a maestros, alumnos, familias y vecinos, dijo que la mujer más importante de su vida no había sido la que más habló de amor, sino la que más se cansó amando. Dijo que la persona que la había criado de verdad fue una abuela que convirtió la escasez en refugio, el agotamiento en servicio y la tristeza en ternura. Dijo que había conocido la dignidad mirando a una mujer que cocinaba para todos antes de sentarse a comer. Dijo que había aprendido a cuidar viendo a una anciana, seguir dando incluso cuando ya nadie parecía verla. Y dijo, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas, que si un día llegaba a ser una buena mujer, sería porque una abuela le enseñó que el verdadero amor se reconoce cuando uno ya no puede ser útil y aún así merece ser abrazado. En la primera fila, doña Teresa no lloró enseguida. Se quedó quieta, como si durante unos segundos no entendiera que aquella honra era para ella. Como si la vida entera, después de haberla acostumbrado al rincón, no supiera todavía qué hacer con una mujer sentada en la luz. Pero terminó llorando. No con ese llanto humillado de la cocina vacía. No con el llanto silencioso del hospital. Lloró con la emoción profunda de quien, después de mucho tiempo, vuelve a sentirse vista. Mauricio estaba allí al fondo. Había llegado por compromiso, porque Lucía insistió en invitar a toda la familia. Y mientras escuchaba a su hija hablar de la abuela como de la mujer que la sostuvo cuando nadie miraba, sintió una vergüenza tan limpia y tan brutal que no tuvo dónde esconderse. No había testamento, no había herencia, no había una gran revelación legal. Había algo peor, la verdad dicha en voz alta. La verdad de una madre que había sido buena hasta el extremo de volverse invisible. La verdad de un hijo que recibió refugio, comida, ayuda, años de trabajo silencioso
y cuando por fin pudo devolver algo, empezó a medir espacios, molestias y tiempos. Aquel día no hubo gritos. No hizo falta. La derrota de Mauricio estuvo en sus ojos húmedos, en la manera en que no pudo acercarse a su madre al terminar el acto, en la forma en que vio a Lucía abrazarla despacio y supo que la gratitud más verdadera de su propia casa ya no le pertenecía a él. Teresa tampoco buscó venganza. Eso hizo más pesada la culpa. No cerró la puerta, no maldijo a nadie, no usó el amor que aún le quedaba para cobrar facturas emocionales. Siguió recibiendo a sus nietos cuando iban a verla. Siguió preguntando si Mauricio estaba comiendo bien. Siguió orando por esa casa donde había sido herida. Pero ya no volvió a ocupar el rincón del lavadero. Ya no volvió a regalar su cuerpo como solución permanente. Ya no volvió a aceptar el disfraz de bendición cuando en el fondo la trataban como servicio. Tal vez por eso esta historia duele tanto, porque se parece demasiado a cosas que pasan todos los días, a madres que son necesarias mientras pueden cocinar, limpiar o cuidar niños, a abuelas que sostienen hogares enteros con su pensión, sus manos y su tiempo, a mujeres que son llamadas ángeles mientras resuelven y estorbo cuando se enferman. Y también porque deja una verdad imposible de esquivar. Hay injusticias que no se notan cuando ocurren, porque llevan delantal, se levantan temprano y no se quejan. Pero cuando finalmente salen a la luz, rompen el alma de cualquiera que todavía conserve un poco de humanidad. Doña Teresa no ganó una fortuna, no humilló públicamente a su familia, no hizo nada que el mundo llame grande, solo recuperó algo mucho más difícil de recuperar cuando se ha perdido durante años: su lugar, su nombre, su dignidad. Y al final eso fue lo que más peso tuvo. No la casa donde vivió, no los platos que lavó, no los nietos que crió, sino el hecho de que, cuando ya no pudo seguir sirviendo, una sola persona decidió seguir amándola. Y a veces Dios hace justicia así, no con castigos ruidosos, no con milagros espectaculares, sino poniendo al lado de una persona herida a alguien que la ve, la levanta y le devuelve poco a poco la dignidad que otros le arrancaron en silencio. Si esta historia te tocó el alma, escribe en los comentarios: nadie que dio amor merece terminar sintiéndose una carga.